Y voy a hacer una pregunta algo compleja, igualmente siguiendo esa misma línea. Y es que usted habló de que es la cuarta fuerza a nivel de boleta actualmente. En la colocación. En la colocación. Tal vez para el 2028 pueda seguir subiendo y se convierta en la tercera. Bueno, manifestarle que nosotros, vuelvo y les reitero, las organizaciones políticas dependen de coyunturas electorales. Tú lo que debes reorganizarte a lo interno. Y nosotros como organización política estamos en ese proceso de reorganización para jugar un papel preponderante en el proceso electoral del 2028. La sociedad dominicana está exigiendo de las organizaciones políticas que se pongan a la vanguardia, que den un paso al frente, que se constituyan en un canal de sus realidades. Y yo puedo decirte que en el caso mío como legislador, lo primero que yo he hecho a partir de mi juramentación el 16 de agosto de 2024 es que he dado un paso al frente y he asumido mi responsabilidad de legislar, fiscalizar y representar. Te puedo mencionar un caso. Yo soy del municipio Santo Domingo Norte y nosotros constantemente realizamos acompañamientos reales a cada una de las juntas de vecinos y los líderes comunitarios. O sea, usted se hace presente. Pero a nivel nacional vivimos presentando propuestas, sometiendo iniciativas y trabajando de la mano con la realidad que vive la gente. Que justamente eso. ¿Puede hablarnos usted un poco de alguno de los proyectos más importantes que el diputado Ramón Raposo ha sometido al Pleno de la Cámara? Bueno, decirte que nosotros en estos 2 años como legislador hemos sometido cerca de 15 proyectos de ley y unos 25 proyectos de resolución. Se ha trabajado. Orientado necesariamente a impactar a el desarrollo de los adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, nosotros hemos propuesto a través de una ley... Que es un tema con mucho déficit. Que el Estado tenga la obligación de dotar de una pensión solidaria de manera automática a aquellos adultos mayores que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué hemos visto en estos momentos? Que las personas muchas veces obtienen pensiones solidarias, se entrega a discreción y tú ves la gran mayoría de adultos mayores mendigando una pensión solidaria luego de estar en una etapa de su vida que necesariamente la necesitan. Otro proyecto de ley que nosotros sometimos es uno que obligaría al Estado a que se construya una escuela de bellas artes en cada uno de los municipios del país. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los adolescentes y los jóvenes puedan canalizar sus talentos de manera efectiva. En un estudio que nosotros realizamos, cerca del 80% del territorio nacional no cuenta con una escuela de bellas artes. A donde los niños y jóvenes puedan canalizar sus talentos. Entonces nosotros le queremos echar el dardo a los jóvenes cuando no tienen espacio para canalizar sus talentos. Otro de los proyectos que nosotros sometimos ante el Congreso Nacional es uno que procura que las edificaciones de alta concentración de ciudadanos sean verificadas de manera obligatoria. Vimos ese acontecimiento que sucedió en el YESEP y una de las realidades que salió a flote, que todo el mundo lo sabemos, es la falta de supervisión que tienen cada una de las edificaciones de nuestro país. Cada periodo de tiempo pasa un acontecimiento similar. Todo el mundo se lava la mano como Poncio Pilato y quien sigue perdiendo es la ciudadanía. En términos de resoluciones, podríamos decir que dentro de las que hemos depositado ante el Congreso Nacional está una donde llamamos al presidente de la República que asuma el liderazgo e integre a todos los actores de la vida nacional en una mesa de concertación para enfrentar entre todos el tema de los feminicidios. Wow. Hay otro proyecto que nosotros presentamos ante el Congreso Nacional y es uno que crea un protocolo y las instituciones de vida para la búsqueda de las personas desaparecidas, que eso se ha constituido en un dolor de cabeza para la ciudadanía. Aquí hay ciudadanos que se desaparecen, nadie le da respuesta, tú ves que no hay un protocolo, intervienen todas las instituciones, cuando el caso toma notoriedad todo el mundo sale a hablar y el caso se queda ahí.
no se sigue necesariamente un proceso adecuado. El último proyecto de ley de resolución que nosotros depositamos es un proyecto que procura la solución definitiva de las inundaciones que se producen en el Gran Santo Domingo en estos acontecimientos de lluvia. Hay un estudio que se hizo en el 2017 que lo hizo la CAS en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que en ese entonces decía que con 650 millones de dólares se resolvía esta situación en el Gran Santo Domingo. Aplicándolo a la actualidad serían cerca de 750 millones de dólares si se le establece la inflación. Actual. Nosotros proponemos al presidente de la República que se establezcan los mecanismos y se instruyan a los funcionarios competentes para dar solución a esa realidad que está acabando. Cuando pasa un acontecimiento, ustedes ven las pérdidas humanas y los daños materiales inconmensurables que perdemos los ciudadanos de las distintas demarcaciones de nuestro país. Ese nosotros lo enfatizamos en el Gran Santo Domingo porque por algo hay que empezar. Cada uno de esos proyectos está siendo debidamente estudiado por las distintas comisiones, ha sido valorado. En algunos momentos hemos dado un paso al frente. Por ejemplo, nosotros encabezamos con todos los diputados de la oposición, pero nosotros fuimos que lo encabezamos, un proyecto de resolución que pedía la interpelación de el representante de las EDES en el país por los constantes apagones que ocurren de manera gradual y no se le da una explicación a la sociedad dominicana. Acudimos en conjunto con los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo a depositar ante el Tribunal Constitucional también un recurso para que el tema de la indexación salarial sea necesariamente tomado en cuenta con tanta precariedad que cruzan cerca de 700,000 dominicanos, y el mismo costo de la vida. El propio Banco de Reserva establece que una persona no puede vivir y mantener a una familia si no devenga por lo menos 52,000 pesos al Banco Central mensuales. El Central. Banco Central establece que una persona no puede vivir y mantener una familia de cerca de 5 miembros si no devenga cerca de 52,000 pesos mensuales. Y sin embargo, te cobran impuestos a todas las personas que devenguen esa cantidad. Nosotros entendemos que no se le debe cobrar impuestos a las personas que devenguen por lo menos 52,000 pesos mensuales. Que sabemos todos que ese no es el precio del costo de los sueldos que se manejan normalmente. Entonces, voy a hacer también un tema, y es que se está hablando ahora mucho de la cesantía. ¿Cuál es su posición al respecto? Porque es un tema que está, como uno dice, caliente en el pleno de la Cámara. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, decirle que nosotros hemos sido uno de los diputados más fervientes en establecer que bajo ninguna circunstancia no se puede tocar en desmedro de la clase trabajadora ya derechos adquiridos por los trabajadores que son los más vulnerables. Hemos establecido que nosotros apoyamos necesariamente en que hay que apostar al fortalecimiento del aparato productivo nacional, eso es verdad, pero nosotros vemos otras debilidades que se le presentan al que emprende en el país. El que emprende en el país tiene que pagar anticipos de impuestos sin ni siquiera haber obtenido esa cantidad de dinero. El que emprende aquí se topa con la realidad que de golpe y porrazo se le fue la luz el día entero y no le dan respuesta por qué pasó la pérdida que esa situación. Servicios precarios y otra serie de realidades que son lo que se deben tomar en cuenta a la hora de apostar al desarrollo del aparato productivo nacional. No querer tomar el sector más vulnerable y decirle, te vamos a quitar un derecho adquirido que tiene cerca de 35 años ya estableciéndose, y nosotros decirte de golpe y porrazo que para crecer tenemos que disminuirte los derechos tuyos. No, eso no es así. En ese sentido, nosotros hemos sido enérgicos desde el primer momento. Sería un retroceso eso. Y hemos establecido que bajo ninguna circunstancia se puede tomar en cuenta. Vimos ahora en esta semana cómo
la Cámara de Diputados, a través de su comisión de trabajo, dio un voto favorable al proyecto que cursa en el Congreso, que no toca la cesantía. O sea, yo creo que eso ha sido un avance. Ahora vamos a propugnar que en la Cámara de Diputados, cuando llegue el proyecto ya para ser votado finalmente, se tome en cuenta la recomendación de la comisión 100% de que no se toque la cesantía. ¿Pineda? Diputado, no sé si el PRD, a través de su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y de su vocero, presidente en funciones, Héctor Guzmán. Presidente ejecutivo. Ejecutivo, muy bueno. Si ustedes han fijado posición con relación a las propuestas, o más bien a las medidas de austeridad que adoptó esta semana el Consejo de Gobierno, que incluye disminución de los gastos innecesarios, viáticos, vehículos, publicidad. También hay un aspecto que yo me sorprendí, que es la reducción de un 50% de la asignación asignada a los partidos políticos, porque entiendo que eso es una ley, el asunto de la entrega de los recursos económicos. Entonces, si es una ley, el Poder Ejecutivo no puede violentar eso, quitarle un 50% a los partidos políticos para enfrentar la situación de crisis, que uno sabe que es necesaria, son necesarias esas medidas. Me gustaría que en sentido general usted emitiera su opinión con relación a esas propuestas, a esas decisiones de buscar 40,000 millones de pesos, como han dicho, para enfrentar la crisis que tenemos a raíz de la guerra de Irán. Bueno, manifestarle de entrada que hemos visto algo de los actores principales de este gobierno que constantemente han querido colocar grandes titulares en los medios de comunicación y muchas veces apelan hasta al populismo para generar un ambiente de empatía necesariamente con parte de la ciudadanía, pero cuando se van a la práctica actúan totalmente diferente. Nosotros entendemos que lo que hay que explicarle a la sociedad dominicana es los mecanismos de control que se van a utilizar para que esa narrativa que plantea el gobierno sea efectiva en la práctica. Cuando vemos que de manera constante surgen licitaciones altamente cuestionadas por la ciudadanía, en un momento a donde se le pide sacrificio a toda la sociedad dominicana, cuando vemos lo que pasó en el acontecimiento último que hemos visto con el caso Senasa y otra serie de acontecimientos que han sido sumamente cuestionados, que duran 5 años sin fiscalizar una institución y cuando se desaparecen de golpe y porrazo, dicho por el Ministerio Público, 15,000 millones de pesos, que hay actores que dicen que eso sobrepasa los 60,000 millones de pesos, pero yo quiero quedarme con las cifras oficiales, que son las del Ministerio Público, ¿verdad? Aunque, sí, pues son las que circulan. Aunque especulamos con otras. No, eso es exagerado, decir que 60,000 millones de pesos. Pero lo que le quiero decir es que al final lo que el gobierno tiene que decirle a la sociedad dominicana es cuáles son los mecanismos en la práctica que se van a utilizar necesariamente para llegar a esa conclusión y que ese dinero sea efectivo y que sea redistribuido para necesariamente paliar la crisis. Por ejemplo, dentro de ese paquete de los 40,000 millones de pesos, el gobierno habló de acciones que la hace el gobierno de manera administrativa y presentó propuestas. La de los partidos políticos es una especie de propuesta. ¿Por qué?
porque tal y como hay una ley. eso Sí, tiene una propuesta, un consejo. que ir al Congreso Por y ley debe que eso ser está establecido. debidamente motivado. Ahora, lo que yo sí lo que entiendo es que necesariamente la situación de la crisis hay que enfrentarla con responsabilidad. Tú no puedes estarle hablando a la Y con sociedad, efectividad, honorable. tú no puedes estarle hablando a la sociedad dominicana de un proceso de diálogo para enfrentar la crisis entre todos, de que hay que hacer sacrificios, cuando de buena primera se destapan una serie de licitaciones que son altamente cuestionadas por la ciudadanía, cuando se destapan una serie de realidades y se proyecta un dispendio del gobierno. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.